La paz del Señor para todos los hermanos y le doy la paz a aquellos también que van a escuchar la palabra del Señor para que todo el mundo sea salvo. Por eso dice su palabra, que todo aquel que con fe cree en Cristo Jesús será salvo él y toda su familia. Por eso no solamente la palabra que vamos a leer hoy, que es según San Pedro, es para todo aquel que ha creído y aquel que no ha creído, porque el Señor vino a salvar al mundo. Por eso Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo en la cruz del Calvario. Para eso es esta palabra, para que todos pongamos atención, para que podamos recibirla y la practiquemos y que digamos que Dios te ama, a vos hermana, a vos amigo, a vos vecino, a vos que escucha la palabra del Señor, porque dice su palabra, bienaventurado el que lee y el que escucha la palabra. Nosotros creemos que Jesucristo vive y vive en cada uno de nuestros corazones. Vamos a leer 1 Pedro, segunda capítulo, comencé a leerlo desde el verso primero. Dice así su palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, decía como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sé edificado, como una casa espiritual, sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Por eso vemos, como dice su palabra en el apóstol Pedro, que nos habla y nos aconseja que el Señor se manifestaba de esa manera para que nosotros no tropecemos en la piedra de tropiezo, que aquel que no ha creído que Cristo Jesús es la roca de salvación. Por eso el Señor nos habla a cada uno para todos los que son obedientes a la palabra del Señor. Dice, porque tropiezan en la piedra siendo desobediencia. Vemos que siendo desobediencia a la palabra del Señor, el Señor nos dice que tenemos que ser obedientes para que podamos recibir la misericordia y la gracia del Señor. Pero por eso, para ser obedientes y creer que Jesucristo es nuestro Salvador de nuestra alma, tenemos que, como dice el principio, desechando pues toda malicia. Hermanos, ya no tenemos más que tener malicia ni engaño. Vemos hipocresía, no ser fingidores y envidia. Vemos todas son distracciones. Vemos que todo eso nos lleva a la perdición. Vemos que tenemos malicia aquel que está tropezando con la verdad es malicia, porque la malicia está en aquel que tiene que hacer lo bueno y hace lo malo. Por eso está pensando siempre en el mal y no está pensando en el bien. Así también como piensa el bien para hacerlo, también piensa que le están haciendo el mal a ellos. Pero cuando entra Cristo en tu corazón, nosotros cambiamos los ojos de la fe y lo vemos todo distinto y tenemos paz con Dios y con todos nuestros semejantes. Vemos que no tiene que ver más engaño, no tiene que ver más mentira, ya no tiene que ver
tenemos que santificarnos con su palabra para que podamos llegar al reino de los cielos. Vemos que ya no tenemos que más ser mentirosos, porque muchas veces pensamos, yo nunca engañé a nadie, nunca mentí nada, nunca fui un fingidor. A veces parece nos engañamos nosotros mismos, pero tenemos que cada noche cuando nos acostamos, tenemos que reflexionar si hemos engañado a alguien o hemos equivocado. Así comienza la fe cristiana, para que así podamos desechar lo malo. En la hipocresía no seamos fingidores. A veces demostramos tener amor y por detrás cavamos, como dice el mundo, te clavan el puñal. No tenemos que tener esa envidia de nada de aquel que está progresando. Vemos que muchas veces pensamos, a veces que aquel que ha creído en Cristo Jesús parece que todas las cosas le va mal, que no puede avanzar en la parte material, y todo dice como aquel que no cree en Dios, aquel que vemos todas las cosas que dicen y le va bien. Y yo que voy a la iglesia, que creo que Cristo Jesús es mi salvación, las cosas no me van bien. Pero aquel que muchas veces nosotros pensamos que está avanzando en lo material, hay que ver si tiene paz, si tiene consolación. Pero nosotros, los que no tenemos poco o tenemos mucho, tenemos la paz del Señor. Por eso, saca toda envidia, y a aquellos que están progresando, no le decimos nosotros, mirá que hizo, aquel está mal, mirá que ha hecho engaño, o que ha hecho muchas cosas. Solamente decimos que el Señor los siga bendiciendo y que conozca el camino del Señor. Acercándonos a la piedra viva, tenemos que acercarnos a la piedra viva, que es Jesucristo, porque esa piedra de que desecharon los hombres, más Dios, es escogida y preciosa. La piedra preciosa es Jesucristo, la roca de salvación. De esa roca donde que Moisés golpeó y salió agua, esa es la misma roca que es el Hijo de Dios, que vino a nosotros el fundamento de cada uno de nosotros. Es la piedra viva, que es Jesucristo. Vemos que nosotros tenemos esa piedra escogida. Vosotros también, que piedra viva. Vemos que somos piedra viva, no es una piedra muerta. Edificado como una casa espiritual, para que nosotros también, espiritual aceptable, y Dios por medio de Jesucristo. Por eso vemos que el Señor, aquellos decían que era viva, que tenemos que acercarnos a la gracia y la misericordia del Señor, porque el Señor nos dice que tenemos que acercarnos a Cristo. ¿Cómo nos acercamos a Cristo? Dejando todas las cosas mundanas, la vanidad de este mundo. Por lo cual contiene la Escritura: ¿a quién pongo yo la principal piedra? Dice, del ángulo escogida y preciosa, y que creyera en él no será avergonzada. Vemos que dice la palabra del Señor que no vamos a ser avergonzados porque creímos que Jesucristo es nuestro ayudador, porque hemos creído que Jesucristo ha resucitado y está entre medio de cada uno de nosotros, de aquellos que el Señor los ha elegido. Elegido porque nosotros hemos elegido el camino de la paz, del amor y de la gracia y de la misericordia. El que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, por los que creéis, él es preciosa, pero para los que no creen, es tropiezo. Vemos que aquellos que no creen la palabra del Señor es siempre tropiezo. No me vengan a hablar de Cristo, no me vengan a hablar de Dios, siempre están tropezando. Si hay un Dios, si vino Jesucristo, si hay un Dios bueno, ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? Pero sabemos que el pecado entró. Dios creó al hombre y a la mujer y le dio puso en Edén, pero por el pecado y por la desobediencia de ellos viene el pecado en el mundo. Y por eso, hermano, estamos en cada uno de nosotros que hagamos la voluntad de Dios vivo, para que así podamos llegar al trono de la gracia y de la misericordia del Señor. Dice, para vosotros pues que creáis es preciosa. La piedra que lo edificare desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vemos que la cabeza del ángulo, vemos que así como dice su palabra, somos nosotros la piedra que desecharon aquellos que hacer el sacrificio. Vemos la piedra que edificaron y desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para eso son los que el Señor quiere
que los desobedientes se aparten del camino del Señor y los obedientes estamos en el camino del Señor. Vemos que la palabra de Dios ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 118, dice que es la cabeza del ángulo. Por eso dice la piedra, somos el templo del Dios vivo. Por eso nosotros somos, como dicen Corintios, vemos que somos templo del Espíritu Santo. Ya nosotros no somos más cualquier cosa, sino que somos hijos del Dios viviente. Pero porque tropiezan la piedra siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Vemos, fueron destinados. Vemos, ellos no creyeron en el enviador del Mesías que vino. Eso el pueblo de israelita no lo aceptó a el Mesías que era Jesucristo, y por eso ven a ser la piedra de tropiezo para todos aquellos que, digamos, que creemos en el camino del Señor. Es piedra de gracia y de misericordia, porque por esa piedra nosotros estamos fundados, tenemos un cimiento que es de piedra, es de gracia, de misericordia y de gran bondad para cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que creer y que tenemos que hacer buenas obras para poder llegar al gracia y misericordia. No es solamente decir yo soy cristiano, solamente con eso no lo vamos a salvar, sino vamos a salvarnos obteniendo buena conducta en este mundo, para que vean este mundo que somos verdaderos hijos e hijos de Dios. ¿Y cómo demostramos al Padre Celestial que somos hijos? Le demostramos al mundo. Y entonces nuestro Padre Celestial dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces parecen cosas pequeñas que tenemos que hacer, pero somos de gran aprecio delante de la presencia del Señor. Vemos que el Señor nos dice a cada uno de nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Vemos que por eso dice en otra parte, como hemos leído, dice que son sacrificios. ¿Por qué, hermano? Porque en el tiempo antiguo hablaba la palabra del Señor, que decían que en aquel tiempo iban todos al templo y hacían sacrificio y ofrenda al Padre Celestial. Pero ya no está más el sacrificio humano, sino el sacrificio, digamos, de un sacrificio de sangre, que como hacía también siempre que una vez al año los sacerdotes hacían en el templo el sacrificio, y ellos derramaban sangre, y al año que viene tenían que verse otra vez para que vengan a tener el perdón. Pero el Jesucristo hizo el sacrificio y fue el holocausto más grande que hubo para que nosotros hoy tengamos la gracia y la misericordia del Señor. Él se inmoló en la cruz del Calvario, perdonando nuestro pecado y todos nuestros errores. Y ya no hay más sacrificio que hay que hacer delante de la presencia del Señor. El sacrificio que el Señor quiere, sacrificio de alabanza. El Señor quiere que hagamos sacrificio de gloria y amén, para que le demos que todo lo que dice Él es un amén. El sacrificio que el Señor quiere, yo antes esta mano que tenía estaba robando, entonces ya no roba más esta mano. Ahí estamos el sacrificio, sacrificamos la mano que tenemos que estar haciendo mal, no lo hacemos más. Esos son los sacrificios que no debemos hacerlo más. Somos adúlteros, ya no soy más adúltero, entonces así directamente también estoy en sacrificio, porque estoy aplastando a la persona, a la carne que vestimos, para que sea para la gloria del Señor. A veces tenemos los vicios del alcohol, de todas las cosas que puede haber en este mundo, y ya cuando no lo hacemos, estamos haciendo el sacrificio al Señor, pero no es sacrificio. Sacrificio, muchas veces la palabra del Señor parece que dice que un sacrificio parece muy fuerte, pero la palabra del Señor lo dice, ser obediente. ¿Cuál es ser obediente? No tenemos que tomar lo que no nos corresponde, no tenemos que hacer cosas que son deshonestas, tenemos que hacer cosas para que edifiquemos sobre ese cimiento que es la piedra fundamental. Como dicen muchas veces en la palabra de los evangelios, aquel que fue prudente y hizo todas las cosas como correspondía, hizo su casa, hizo un buen cimiento, y vemos, hizo una buena base, edificó su casa, y esa casa estaba edificada sobre un buen cimiento, y la piedra fundamental, vemos que vinieron tormentas, vemos que muchas veces vinieron tormenta y viento, y esa casa permaneció siempre parada. Vemos que también nosotros, cuando tenemos un buen cimiento en el fe, en la confianza del Señor, vendrán enfermedades, vendrán angustias, vendrán dolores, pero este templo que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros
no lo derrotarán porque tenemos la victoria que es Jesucristo. Siempre Jesucristo es nuestra victoria.